Good afternoon. Buenas tardes, We're very glad to see you all. estamos muy contentos de veros a todos And today I'd like to speak something about the chapter of John, chapter 14. y quisiera hablar un poco sobre el capítulo 14 de Juan. We're going to read the full chapter out to you Leeremos todo el capítulo so that you get the entirety of it. para que tengamos la idea general, But for homework, read the full gospel. pero para deberes tenéis que leer todo el Evangelio. All right. So now we'll read Leemos pues en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí.
Thank you. We see in the Gospel Vemos en el Evangelio how the Godhead, that's the three persons, como la divinidad, es decir, las tres personas, the Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, work together trabajan juntos and to men. para acercarse a las personas. So the Holy Spirit can work in a person Así pues, el Espíritu Santo puede obrar en una persona and bring them to Christ y traerla a Cristo without the intervention of anybody. sin la intervención de cualquier otra persona. And when we belong to Jesus, Y cuando pertenecemos a Jesús, then He sends His Holy Spirit to us, Él nos envía el Espíritu Santo a nosotros and He abides within us. y Él mora en nosotros. And then we have the Spirit to guide us. Y entonces el Espíritu nos guía And He does guide us. y lo hace. You'll find this in your own life. Lo encontrarás en tu propia vida. You ask for guidance, Pides guía and the guidance comes. y llega la guía. And it's a little voice. Es una pequeña voz, por así decirlo, It says elsewhere, the still small voice. la pequeña vocecilla, el silbido apacible del que habla en la Biblia, en otro lugar. If you don't heed it, Y si no lo oyes, well, it'll mean that you lose something, si no le haces caso, entonces algo pierdes siempre. but you need to go back to where you were and start going that other way. Tienes que volver al principio y volver a empezar. I found this just in the practicalities of going in the car somewhere. Y esto lo he visto a veces incluso en las cosas tan normales y mundanas como ir en coche para ir a algún lugar. And you say, which way is it now? Y me pregunto, ¿y ahora por dónde voy? And the little voice says, turn right. Y alguna vocecita dice, ve a la derecha. But if you go straight on, you're going to have to turn round. Pero si vas recto, tendrás que dar la vuelta y volver. Plus, you've lost the time. Y has perdido un poco de tiempo. So the Spirit is here not only to direct our pathways, Así pues, el Espíritu está aquí no solo para guiar nuestros caminos, but to bring to our memories the things of Christ. sino también para recordarnos las cosas de Cristo. He is God incarnated. El Cristo es Dios en la carne. When He was on the earth, Cuando estaba en la tierra, He was fully God era Dios enteramente and fully man. y también Dios, hombre enteramente. When He went to the well, Sychar's well, Cuando cuando iba al mundo, He was thirsty. no digo al pozo, He was tired and thirsty. tenía sed y estaba cansado. And He asked the woman for a drink. Y pidió a la mujer junto al pozo que le diera de beber. And on the cross, He suffered Y en la cruz él sufrió so terribly. de una forma tan terrible. It was the worst punishment the Romans could dream up. Era el peor castigo que los romanos podían imaginar. It caused excruciating pain, Era un dolor terrible so much so that many passed out. y muchos morían de dolor. But Jesus bore that pain for us. Pero Jesús llevó este dolor, este sufrimiento, lo llevó por nosotros. And in His life here, Y en su vida aquí He showed out what God was like. demostró cómo era Dios. We always are sorry when we see somebody who's got some problem. A menudo nos sabe mal cuando vemos a alguien que tiene problemas, If they're limp or if they can't speak. si son cojos o no pueden hablar. But they came to Jesus in droves. Y acudían a Jesús de todas maneras, ¿no? And He healed them, each one. Y Él los sanaba, a cada uno de ellos. And often in a slightly different way.
y en diferentes maneras también a cada uno, because we're all different. porque todos nosotros somos diferentes. But to Jesus, we all are in need. Pero en presencia de Jesús todos tenemos necesidad And he has the remedy for Yeah. our ill. y Él tiene el remedio para nuestra enfermedad. So Jesus is showing by healing the sick Y al sanar a los enfermos, Jesús está mostrando that he could also heal their sin. que también puede sanar el pecado. He says in a certain place, En alguna ocasión lo dice, thy sins are forgiven thee, to a man. tus pecados se son perdonados. Now the Jewish leaders knew that only God could do that. Y los judíos sabían perfectamente que solo Dios puede hacer esto, But Jesus was God. pero Jesús es Dios, o era Dios. But it meant that he had to go to the cross and Pero die. esto significó también que tenía que ir a la cruz y morir allí. So he said to that man, thy sins are forgiven thee. Y así pues le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados, But then he said, pero luego dijo, but that you might see that the Son of Man has power on earth to forgive sins. y les dijo a ellos, veréis como el Hijo del Hombre Then tiene he, poder o potestad para perdonar pecados, then he healed him, y lo sanó, and he was like new. y era nuevo. But that shows that Jesus can forgive sins. Y esto demuestra que Jesús puede perdonar pecados. The fact that he could heal a man was a miracle. ¿Vos? The fact that he could heal a man was a miracle. El hecho de que pudiera sanar a un hombre era un milagro, But it's more of a miracle that God can forgive sins. pero el hecho de que que Dios pueda perdonar pecados es más que un milagro. Lots of sins only I know about, my sins. Mis pecados a veces hay muchos que solo los conozco yo, And the same applies to each of us. y esto le sucede a cada uno. But God knows all that happens to you and in your life. Pero Dios conoce todo lo que pasa en ti y en tu vida, And He's made this world y Él hizo este mundo for His enjoyment. para el disfrute. Jesus created this world. Jesús creó este mundo And He came here to redeem it y vino a este mundo a redimirlo, because it went wrong. porque se equivocó el mundo. Disobedience came in. La desobediencia entró en el mundo And that spoilt y esto estropeó the Garden of Eden scene. el escenario del huerto de Edén. And so then God had to come in the form of Jesus Y entonces Dios tuvo que venir aquí en la forma de Jesús to repair that fault. para arreglar ese problema. But He's done more than that. Pero hizo más que esto. Not only has He repaired the fault No solo arregló el problema and provided salvation for man, y proporciona la salvación a la humanidad, as we read here, He's going to prepare a place for us. como hemos leído aquí, Él va a preparar un lugar para nosotros, And because He died porque Él murió, and went into death and broke its power, entró en la muerte y derrotó el poder de la muerte. so also we will go to be with Him. También nosotros iremos a estar con Él. And all those who've passed, Y todos los que hayan muerto they also will come up from the graves. también saldrán de sus tumbas And then we'll all be caught up together. y in the todos air. seremos llamados juntos al aire. These are wonderful scriptures. Estas maravillosas escrituras, The scriptures are God's word to us. las escrituras que son la palabra de Dios para nosotros, They've come down through the ages atraviesan las edades, la historia,
in some times they were spoken, they were vocal, Algunas veces eran orales and then they were written down. y luego se escribían, But it's a very costly thing writing things down when there's nothing, no pen and paper. cuando no existía el papel ni el boli, pues era bastante caro escribir las cosas. So they had to use skins and papyrus. Usaban pieles y papiros, But they were written down and given to others. pero fueron escritas y entregadas a otras personas. But in our day, we've even got it on the telephone. Pero hoy en día lo tenemos incluso en el móvil. I've got 3 versions of the scriptures on the telephone. Tengo 3 versiones de las escrituras en el teléfono It even reads it out when we have breakfast. y puede incluso leer o cuando lo leemos cuando desayunamos. And so we're very privileged in our day. Pues así hoy en día tenemos este gran privilegio. And the Word of God, it all hangs together. Y la palabra de Dios, todo se une junto. You can't go taking a verse here and there from the scriptures. No podemos ir sacando versículos individuales desconectados en las escrituras, That way lies chaos. porque entonces creamos el caos. The whole canon of Scripture Todo el canon de la escritura is there to be held together. está para entenderlo junto. And it tells us that God is love. Y nos dice que Dios es amor. God loves each of his creatures. Dios ama a cada uno de sus criaturas And he wants the very best for each one. y Él desea lo mejor para cada uno. Now, some don't like the way it speaks about man, for instance. Hay personas que no les gusta como Dios habla del hombre, por ejemplo. But you've got to remember this was written a long time ago. Tenemos que recordar que esto se escribió hace mucho tiempo And most of the best things in life y muchas de las mejores cosas de la vida were given to the male firstborn se daban al primogénito when they inherited. cuando recibían la herencia. And that's what God wants for each one of us. Pero esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, The very best. lo mejor. As we read in John, is it chapter 15, Como vemos en Juan, creo que es 15, where the prodigal son comes home cuando el hijo pródigo vuelve a casa, and the father runs to him el padre sale corriendo para recibirle and he says, get the best robe y dice, tomad el mejor vestido and the fatted calf. y el becerro gordo Let us make merry and rejoice. y hagamos fiesta y regocijémonos. So he was very glad. Estaba muy, muy feliz. And that's what God wants for each of us. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Not only now, in this time, No solo ahora, en este momento, but also in eternity. pero sino también en la eternidad. In fact, this morning, whilst we were here, we touched on eternity. Y esta mañana en la reunión hemos disfrutado un poco de la eternidad. You see, when you become a Christian, Cuando eres cristiano o cristiana, God gives to you His Holy Spirit. Dios te da el Espíritu Santo. Now, the Holy Spirit, El Espíritu Santo He indwells us. vive, mora en nosotros. And then you become something extra. Entonces tienes algo extra. You've got God within you. Tienes a Dios en tu Effectively. interior, de forma real. And so, because you're one of His, one of God's, Y por el hecho de ser uno, pertenecer a Dios, one of God's children, ser uno de los hijos de Dios, and He wants the best for you,
y Él quiere lo mejor para ti, And as we read in John 14, y como leemos en Juan 14, He's going to prepare a place for us va a preparar un lugar para nosotros and for those who've passed before. y para los que se fueron antes. We read about Jesus, and he was telling somebody about, I think it was Lazarus. Creo que Jesús le dijo a Lázaro o a alguien There was a beggar at his gate. que había un pordiosero, alguien que pedía limosnas a su puerta, And this beggar died. y el pobre murió, But he was taken by the angels pero fue tomado por los ángeles into Abraham's bosom. y fue al seno de Abraham, Very honoured place. un lugar de mucho honor. But the rich man just died. Pero el hombre rico murió. So that was the description that Jesus gave. Esta es la descripción de Jesús. So it matters whether you trust in the Lord Jesus Por esto es importante saber si confías and what He's done en el Señor for you. Jesús y en lo que Él ha hecho para ti. Because these are matters not only for time, Y esto es importante no solo para nuestra vida en la tierra, but for eternity. sino también para la eternidad. And eternity, it doesn't end. Porque la eternidad no se acaba, It carries on indefinitely. sigue de forma indefinida. But not only that, it gets better. No solo esto, sino que además mejora. You go on in, Entras enjoy new things. y vas disfrutando de cosas nuevas. God loves to bring forward a new thing. A Dios le gusta introducir y presentar cosas nuevas. He gave to the Jews the law. Dio la ley a los judíos, por ejemplo. He gave to them Israel, Les dio Israel, a bigger country than they now occupy. un país más grande del que ocupan actualmente. He said he would dwell in Zion, Dijo que moraría en Sión and he will. y lo hará. But he gave to the nation all these things, Y dio a las naciones, a esta nación, todas estas cosas. the privilege, El privilegio, the Old Testament. el Antiguo Testamento. And he gave to them all these things. Y todas estas cosas se las dio. But he gives to us Pero a nosotros nos da not only the Old Testament, no solo el Antiguo Testamento, but he gives to us the New Testament. sino también el Nuevo Testamento. So he's not limited O sea que no se queda limitado by the Jewish nation. a la nación judía. They're a nation for the earth. Son una nación para la tierra, But the people of God who are born again, pero el pueblo de Dios que ha nacido de nuevo they are a heavenly people. es un pueblo celestial. They have nothing to look for down here. No buscamos nada aquí. We might get a new house, Puede ser que obtengamos una casa nueva, but our real home is in heaven. pero nuestro hogar real está en el cielo. But for the Jew, they are limited to the earth unless they believe the gospel. Pero los judíos se quedan limitados a la tierra a menos que crean en el Evangelio. They will become the head of the nations, Serán la cabeza de las naciones and all the nations will bring their tribute to Jerusalem. y todas las naciones traerán su tributo a Jerusalén, But to the heavenly people, pero el pueblo celestial, those who trust Jesus now, los que confían en Jesús ahora, in this world that's largely refused him, en un mundo donde básicamente se rechaza a Jesús, well, they will inherit the glories to come. ellos heredarán las glorias venideras. It tells us in the scriptures something about it, Las escrituras dicen algo de estas cosas, but it says that you can't imagine
Pero también dice que no podemos ni siquiera imaginar the good things that God's got in store for them that love Him. las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros And those who are called. y aquellos llamados. So God can call someone Así pues, Dios puede llamar a personas without any intervention, sin intervención, because He has His Spirit who can work in the hearts porque tiene su espíritu que puede obrar en los corazones, and comes into the hearts of believers. entra en el corazón de los creyentes. And then when we come together, we have greater power. Y así cuando nos juntamos, nos reunimos, tenemos mayor poder. I've found this myself. Lo he visto yo mismo esto. When you come together with believers, Cuando te reúnes con creyentes, you're concentrated on one subject, te concentras en un tema and you can all be together in that Thanksgiving or whatever. y así podemos estar unidos en esta acción de gracias o lo que se trate. There's a great power. Es un gran poder. So I thought this would encourage our hearts. Mi idea pues era animar nuestros corazones, pensaba que estos pensamientos pueden animar nuestros corazones To go on in this pathway that God has put us into. para ir caminando en este lugar donde Dios nos ha puesto. I go to people's houses and service their instrument. Yo voy a las casas de la gente y les arreglo el instrumento, But not many other people might be able to speak to these people. tal vez no mucha gente habla con ellos And each of us has a different way of contacting other people. y cada uno de nosotros puede contactar con las personas de una manera diferente. But we can all use our connections Todos podemos utilizar nuestras relaciones to speak about our Lord Jesus. para hablar sobre nuestro Señor Jesús, Because the time is short, porque el tiempo es breve. you might think you've got your life before you. Puedes pensar que tienes toda tu vida por delante, But I know people who didn't wake up in the morning, they went to bed and that was that. pero conozco a personas que fueron a dormir y no se levantaron. So none of us knows how long we have. Por lo tanto, nadie de nosotros sabe cuánto tiempo tiene. Others are very long lived. Algunos han vivido mucho tiempo, But God knows each of our lives. pero Dios conoce cada una de nuestras vidas. And sometimes we have to put up with problems. Y a veces tenemos que aguantar o soportar problemas, Now, God can help us in these problems. y Dios nos ayudará a vivir con estos problemas. Not that I've had a great deal to do with that. No es que yo haya tenido muchos, But God's grace and mercy can come in. pero en estos momentos de la gracia y la misericordia de Dios entran. We used to meet with a little old lady in Manchester. Solíamos tener reuniones con una mujer anciana en Manchester She used to always say, my grace is sufficient for thee. y ella siempre decía, mi gracia es suficiente para ti. She quoted that nearly every time I saw her. Sorry. She quoted it. Lo citaba de las Escrituras. Yes. And she wasn't a well lady. She had problems. Y no es una mujer que viviera muy de rositas, sino que tenía problemas. But we have to rise over our difficulties Pero tenemos que levantarnos sobre las dificultades and do the best we can. y hacer lo mejor que podamos hacer. We're not given paradise down here. No se nos da el paraíso aquí, We are reserved for glory. estamos reservados para la gloria And it'll be fantastic. y será fantástico. Yes. I don't think anybody fully understands what it'll be like. No creo que nadie pueda entender completamente cómo será,
We enjoy times when we can speak to Jesus, Disfrutamos en los momentos en que podemos hablar con Jesús, but to be with him, that'll be something else. pero estar a su presencia con Él será algo diferente. But you see, we have faith Tenemos fe in Jesus, en Jesús, whereas the people of when Jesus was on the earth, en cambio las personas que estaban alrededor de Jesús cuando Él estaba en la tierra, they saw the miracles that he did, vieron los milagros que hacía and they came to see more. y querían ver más. He was very famous, Era famoso, but now we have to have faith pero ahora necesitamos fe in this era. en esta era, en la época en que vivimos. Like Abraham had faith. Abraham tuvo fe. It says he believed God. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios, So he believed what God said. creyó lo que Dios había dicho, And that's faith. y esto es fe. And then when we see Jesus, Y así cuando vemos a Jesús, we'll be like him. We'll be made like him. cuando veamos a Jesús, seremos transformados y seremos como Él. So that we'll be changed into his likeness. Seremos hechos a su semejanza And so we'll be ever with the Lord. y estaremos. So now we've spoken about something a little bit about John chapter 14. Hemos hablado un poco del capítulo 14 de Juan And we see the way that Jesus works. y vemos como Jesús obra, trabaja. You remember he went along the Sea of Galilee Recordad que fue al mar de Galilea and he spoke to some fishermen who were there. y habló con algunos pescadores que había allí He said, "Follow me y les dijo, seguidme and I'll make you fishers of men." y os haré pescadores de hombres. So they followed him. Y lo dejaron todo y le siguieron. They left their dad Dejaron al padre and the fishing ship, y el barco de and pesca the nets, y las redes and they followed him. y le siguieron. Now that's faith. Esto es fe. So we need to put it into practice. Nosotros necesitamos también poner esto en práctica. Sometimes it takes some bravery to A act on your veces- faith. A veces es necesario ser un poco valientes para actuar con fe. So I just wanted to bring this to your attention today. Por Thank esto- you very much. Hoy simplemente era mi deseo llevar esto a vuestra atención. Muchas gracias. We hope you'll be blessed. Esperamos, deseamos que seáis bendecidos. And don't forget your homework. Y no olvidéis los deberes